Hola Briana, buenas tardes. Por favor, ayúdame encendiendo tu cámara para poder comenzar con la clase del día de hoy. Hola, Miss. Listo, Briana, muchas gracias. Nuestro tema del día de hoy es canciones y danzas tradicionales pues de nuestro país, Ecuador. Vamos a ver los albazos, los pasillos y vamos a ver algunos compositores ecuatorianos bastante importantes en toda la historia de nuestro país. Ok, ayúdame leyendo hasta el primer punto, Briana. Vamos a ver qué nos dice el libro acerca de las canciones y las tradiciones del Ecuador. ¿Dónde dice Ecuador? Ecuador está formado por ritmos tradicionales en la zona con influencias autónomas, autónomas, no me equivoqué. Bueno, también europeas y africanas, por lo que ha mezclado ritmos, de tal manera que a lo largo de la historia se han formado ritmos y danzas únicas. Todo surge como una manifestación cultural de la sociedad y formas de expresión artística, los cuales tratan de temas de amor, de la vida, de tristeza, celebraciones, alegrías, etc. Gracias, Briana. Yo sigo con la lectura. Dice, antiguamente la música ecuatoriana solo utilizaba tambores, rondadores y osiarias. Con el tiempo se introdujo otros instrumentos como la guitarra, la vihuela y las castañuelas. Cada instrumento es muy valioso a la hora de hacer música. Las danzas ecuatorianas son muy reconocidas a nivel internacional, ya que poseen un enriquecimiento cultural, artístico increíble. Entonces, esa es la introducción que nos da el libro a las canciones y las danzas tradicionales. Entonces, en Ecuador, las danzas tradicionales y las canciones son manifestaciones culturales ricas y diversas que reflejan la historia, la identidad y las costumbres de diferentes regiones y grupos étnicos. Y aquí ya entramos con unas canciones tradicionales, por ejemplo, el pasillo, que es uno de los géneros musicales más emblemáticos del Ecuador. Es originario del siglo XVIII, XVII. El pasillo es una canción lenta, siempre, casi siempre es una canción melancólica y generalmente interpretada con guitarra, requinto y voz. Y tiene que ser una voz de verdad bastante que transmita, que no que sea una voz totalmente romántica, que se sienta que como que la voz sufre de verdad lo que dice la canción. Y como te digo, a menudo siempre se trata de desamor y hay pues cambios que se tratan de amor. El San Juanito. Esta es una canción folclórica del grupo indígena Quichua y es muy popular en las festividades de San Juan. Es una melodía, lo contrario del pasillo, es muy alegre, muy vivaz, se puede bailar, sus ritmos invitan a la danza y a la celebración. Se interpreta con instrumentos como la guitarra, el rondín, que es una flauta chiquitita, y el tambor. En cuanto a los yumbos, es una canción tradicional de la región del Oriente Ecuatoriano y esta es influenciada por culturas indígenas de la Amazonía. Sus letras y sus ritmos son característicos de las celebraciones de rituales y de pueblos indígenas. Esto ya es bastante conocido en la región indígena. La marimba, aunque la marimba es conocido como un instrumento en Esmeraldas, la música que se interpreta con este instrumento también incluye en canciones tradicionales que son representativas de la cultura afroecuatoriana. Y aquí en el libro tenemos el, el albazo, que ese no mencioné en este momento. Y los albazos son una música que se tocaba en amanecer en los días de fiestas religiosas, romerías, al rayar el alba y es interpretado por las bandas del pueblo. El albazo tiene un ritmo caprichoso y festivo que invita al baile.
y a la alegría. Sus textos están construidos por coplas o pequeños poemas que tratan una variedad de temáticas. También aquí nos habla de la cumbia, que la cumbia es bastante conocida en Ecuador. Teníamos a una cantante de cumbia bastante reconocida mundialmente, no solo en Ecuador, por sus cumbias pues, bastante buenas, que fue en vida Sharon la Hechicera. Esta mujer tiene unas canciones bailables de desamor, de amor, bastante buenas y todas son cumbias. Entonces de eso se trata. Y en cuanto a las danzas tradicionales, la danza de los Shuars, esta es originaria de la región amazónica, es realizada por la comunidad Shuar y tiene más parecido a un ritual. Esta danza incluye movimientos energéticos que están acompañados por canciones tradicionales. Aquí también entra la danza del San Juanito, que a menudo es bailada durante las festividades del San Juan, como te mencioné hace un momento. El San Juanito es una danza tradicional andina que refleja la herencia cultural de los pueblos indígenas de la sierra. Esto es de la sierra, es perteneciente a la sierra. La danza de los diablos. Esta danza se lleva a cabo durante el Festival de la Diablada en la región de la Sierra. Esta es más o menos en Quito. No sé si has visto que se ponen unas máscaras de demonio. Y así, esta es la danza de la Diablada en la región de la Sierra. Los bailarines se visten con trajes coloridos, con máscaras de demonios y de espíritus y realizan movimientos bastante energéticos. Son más de saltar, de mover los brazos así, porque de eso se trata la danza. Y aquí entra la danza del Inti Raymi. Esta danza del Inti Raymi incluso se celebra en los colegios. Se celebra en los colegios y hacen eventos muy grandes. El Inti Raymi, el dios del sol, el dios de la tierra, y también el vestuario de esta danza es más como un vestuario de la sierra, anacos grandes, blusas blancas largas. Y entonces este es también tipo un ritual hacia el dios del sol, el Inti. Y por último, la danza de las marimbas, que esta pues una danza de la región de Esmeraldas. Eh, que es bastante energética porque las personas de Esmeralda bailan de verdad muy bonito, pero con muchísima energía. Uno ni siquiera le puede seguir el paso porque de verdad son muy energéticos. Entonces, estas canciones y danzas tradicionales no solo son expresiones artísticas, sino que también son una forma de preservar y transmitir la historia y las costumbres de las diversas comunidades ecuatorianas. Cada región del país aporta su propia riqueza cultural y todo esto conforma Ecuador como tal. Ok, ahora nos vamos a uno de los emblemáticos cantantes de pasillo, Julio Jaramillo Laurío. Ayúdame, Briana, por favor, leyendo. Conocido como el Ruiseñor de América, paseó su fama en varios países de América. Cantó infinidad de canciones, aunque él popularizó, perdón, eh, el bolero Nuestro Juramento, que se ha alzado como el himno de los ecuatorianos en el exterior, cuando recuerdan con nostalgia su patria. Ok. Eh, Julio Jaramillo tiene muchísimas canciones, así mismo como Sharon, muy emblemáticas, muy bonitas. La voz de Julio Jaramillo era la voz del pasillo. Era el ruiseñor de América, no de Ecuador, de América. Se hizo famoso en muchísimos lugares, Colombia, Perú, Argentina, Paraguay. Julio Jaramillo fue uno de los cantantes más influyentes y queridos del Ecuador, conocido por su destacada interpretación en el país. Nacido en Guayaquil, Julio Jaramillo es célebre por su interpretación de pasillos, por San Juanitos y por la música de la costa ecuatoriana. Este hombre comenzó su carrera musical en la década de 1950 y rápidamente se convirtió en una figura prominente de la música ecuatoriana. Su voz era distintiva y su habilidad para interpretar canciones sentimentales
le ganaron un lugar especial en el corazón de sus seguidores. Julio Jaramillo es especialmente conocido por su dominio del pasillo, que es un género musical ecuatoriano, como acabamos de ver, y caracterizado por su voz melancólica y sus letras románticas. Sus interpretaciones emotivas y muy profundas ayudaron a popularizar a Julio Jaramillo, tanto en Ecuador como en América. Por eso su nombre de El Ruiseñor de América. Entre sus canciones más famosas se encuentra Nuestro Juramento, Te echo de menos y El alma en los labios. Estas canciones fueron interpretadas y apreciadas por varias generaciones, siendo populares actualmente. En la actualidad, hace un tiempo, se puso de moda una canción de Julio Jaramillo, que si no recuerdo fue Nuestro Juramento, en TikTok. Hace muy poco tiempo, 2024, él murió hace muchísimos años atrás. Él murió en 1978. Mira, hace cuántos años atrás y se sigue poniendo de moda una canción de él. Y no lo hizo famoso una persona ecuatoriana, lo hizo famoso una persona de otro país. Durante su vida, Julio Jaramillo recibió muchísimos premios y muchísimos reconocimientos por su contribución a la música ecuatoriana. Y su legado sigue vivo a través de su música, que continúa siendo una importante parte cultural del Ecuador. Pero no solo eso, Julio Jaramillo dejó muchísimos hijos. Julio Jaramillo tiene como 10 hijos en total. Y pues algunos de ellos también cantan. Incluso las personas el día de su muerte o el día de su cumpleaños van al cementerio general de Guayaquil, el cementerio grande de aquí de Guayaquil, y le van a dejar flores, le van a dejar comida, le van a cantar, porque él sigue siendo importante para muchísimas personas. Como te digo, Julio Jaramillo es el ícono de la música ecuatoriana y su influencia se extiende más allá de las fronteras del país. Su estilo, su repertorio, su música, su manera de tocar la guitarra, su voz que expresaba lo que decía la canción, lo dejaron siendo un legado muy célebre en sus conciertos y en sus festivales. Este hombre dejó un impacto muy grande en Ecuador. El día en que él murió, el país entero se puso de luto por su muerte. Su voz y su repertorio sigue siendo una gran parte. Se considera incluso patrimonio cultural del Ecuador. Tenemos a otras personas como Olga Gutiérrez, el dúo de los hermanos Miño Naranja y Fresia Saavedra, que estas personas también son cantantes de albazos y pasillos ecuatorianos. Por ejemplo, Olga Gutiérrez no es ecuatoriana, pero se nacionalizó en Ecuador y amaba cantar pasillos. Los hermanos Miño Naranja sí son ecuatorianos y Fresia Saavedra también. Pero entonces, Briana, ahorita vamos a hacer un pequeño trabajo. Vamos a investigar acerca de Sharon la Hechicera, porque esta persona es una persona muy famosa en la cumbia ecuatoriana, una música tradicional del Ecuador. Vamos a investigar quién fue, cuál fue su música, la música que la llevó al estrellato y cuál fue su vida en general. Una pequeña biografía de Sharon la Hechicera. Nos vemos a las 4:25. Bien.
Listo, Briana. Cuéntame lo que tienes, cuéntame lo que investigaste. Primeramente se llamaba Edith Rosario Bermeo Cisneros. Nació en Guayaquil el 28 de marzo de 1974 y murió en San Pablo el 4 de enero de 2015. Es conocida artísticamente como Sharon la Hechicera. Fue una cantante, actriz y empresaria ecuatoriana, conocida por su carrera musical de tecnocumbia y por imponer el estilo de vestimenta en los grupos de dicho género. Al principio su mamá no la dejaba eh, en esto de la música por cómo vestían, ¿ya? Eso. También la música que la llevó al estrellato fue Corazón Valiente de 1998. En 1998. Ya. Tus hijos también estudió en la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Estatal de Guayaquil para licenciada en Ciencias de la Comunicación durante 5 años. Ok, Briana, muchas gracias. Exacto, ella fue una de las principales también artistas de Ecuador, Sharon la Hechicera, Edith Bermeo, es verdad, murió en San Pablo por culpa de un feminicidio y la canción que la llevó al estrellato fue Corazón Valiente, pero obviamente Corazón Valiente, Corazón Herido, eh, el baile del Pimpollo, muchísimas más canciones se hicieron totalmente famosas. Canción que Sharon Hechicera sacaba, canción que se hacía famosa. Y entonces, Brianna, es todo por el día de hoy. Vamos a ver qué tareas tenemos. A ver qué tareas tenemos, Brianna, el día de hoy. Dice, investiga las características y las historias de las canciones. Canciones y danzas tradicionales ecuatorianas, como los albazos y los pasillos. Escribe un resumen sobre la influencia de los artistas como Julio Jaramillo y Olga Gutiérrez en la música ecuatoriana. Ya sabes la dinámica de estas tareas. Vamos con la tarea del número 2. Escoge una canción de Julio Jaramillo o Olga Gutiérrez y realiza un análisis de su letra, de la melodía y del contexto cultural. Explica cómo esta canción representa la tradición musical en Ecuador. Para explicar la tradición musical en Ecuador, te recomiendo que mejor elijas una canción de Julio Jaramillo. Entonces, Briana, es todo por el día de hoy. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda, algún inconveniente? No, ninguno. Ya, listo, Briana. Entonces, nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Cuídate mucho.